Los pequeños detalles de una mezcla puede hacer que tu mezcla pase de ser una buena mezcla a una excelente mezcla. Estos detalles pueden ser alguna sibilancia de la voz, algún redoble extra de la batería que se te fue de más del volumen o cosas así. Pero estos pequeños detalles se los puede controlar muy fácil automatizándolo los plugins, el volumen, el paneo y todo. En este video te voy a enseñar cómo automatizar dentro de Studio One. Yo soy Javi Vaz y esto es Busque Productora. Estamos en una sesión nueva de Studio One, vamos a crear un canal nuevo. Muchos me preguntaban cómo abrir esta ventanita de crear una pista nueva, es con la letra T. Y si no, puedes ir a la parte de aquí arriba y te creas el canal. Muy bien, vamos primero a importar un loop que tenía aquí preparado ya. Vamos a duplicarle. Pegamos. Bajamos el la ganancia. Y vamos a tenerle como un loop activado. Escuchemos un poquito. Es un guaguancó. Es un guaguancó normalito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué parámetros hay cómo automatizar dentro de Studio One? Literalmente todos los que se puedan imaginar. Los básicos que vamos a tener para automatizar van a ser el volumen, el mute y el panorama, izquierda-derecha. ¿Cómo puedo automatizar? Muy simple, ponemos aquí en la línea que tenemos aquí. Si vieron que abrí esto, aplastando este cuadradito que tenemos en la parte inferior del canal, o con la letra A, podemos ver aquí, por ejemplo, el volumen, el paneo y demás. Pero en este caso quiero que vean todos los parámetros. Así que vamos a hacer esto. Quiero el volumen, quiero automatizarle. Quiero que la segunda parte, todos estos de aquí, se comiencen a bajar el volumen. Todos estos como piquitos. Aquí le hago esto. No están bien hechos, solo únicamente es un ejemplo, ¿no es cierto? Ya, sentimos ese bajón de volumen. Podemos hacerlo así de esta forma, poniendo puntitos, o también podemos aquí coger la herramienta lápiz en mano alzada, en triángulo, en cuadrado, lo que quieran. Por ejemplo, vamos a hacer en triangular. Vamos a hacer que toda la segunda parte, en cambio, sea mucho más drástico el volumen. Que ahí prácticamente no se entendería nada. Pero también podemos coger mano alzada y podemos hacer en la curva que nosotros quisiéramos. Ponemos esto aquí. Y en el caso del panorama, también hay que hacer lo mismo. A mí especialmente me gusta hacerlo por secciones, así que marcamos 2 puntos de dónde a dónde queremos que se haga la modificación. Y de la mitad para arriba nos sale esta como linita con límites que nos dice que esto va a mover el parámetro, porque si ponemos de abajo no es más para elegir. Estos serían como que los parámetros básicos que podemos nosotros modificar dentro del canal. También podemos modificar, por ejemplo, el solo, o por aquí con el mute. Podemos irle modificando eso. También podemos modificar el volumen como vimos antes. Como aquí el fader se va a mover. Pero en el caso de que yo quiera modificar un plugin, es una manera muy fácil. Especialmente si escogemos los plugins nativos de Studio One. En este caso el ecualizador. Digamos que yo tengo aquí esta frecuencia y yo quiero que la frecuencia haga esto, que sube y aquí baja, así, suba y baja. ¿Cómo haría eso? Únicamente aquí ya elegimos el parámetro, aquí se prendió, ¿no es cierto? Ponemos clic derecho, editar, automatización y aquí nos sale. Entonces yo quiero que de aquí a acá me suba esto, de aquí a acá me baje, ¿no es cierto? Digamos. Y vemos que se movió. También puedo hacer lo mismo con la frecuencia. Vamos a editar la frecuencia. Quiero que la frecuencia vaya subiendo. Y bajó. Si no nos gustó lo que hicimos o eso no fue el parámetro que deseamos cambiar, ponemos clic derecho, quitar automatización y volver a la normalidad.
Y aquí podemos ver en gráficas esto. Si queremos ver todos juntos, todas las automatizaciones que estamos haciendo, tenemos aquí. En el caso de que yo tenga un fader motorizado y yo quiera irle moviendo, por ejemplo, el volumen, voy a ir aquí. Ven que dice aquí que está en leer. Voy a ponerle aquí en escribir. Y los parámetros se van a comenzar a mover. Ahorita lo estoy moviendo con el fader. Pero si vieron qué pasó, al momento que puse a escribir, se modificó esto, pero toda esta parte de aquí se borró porque le puse a escribir y todos los parámetros que están con escribir se van a comenzar a hacer esto. Si tú ya tienes escrito varios parámetros automatizados y quieres únicamente modificar algunas partes, ponemos aquí mejor en tocar. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que yo toque el parámetro que estoy modificando, se va a modificar. Si no, no se va a modificar. Bueno, vamos ahí. Vieron, moví esta partecita, se movió, pero lo demás quedó intacto. Yo le puedo seguir dando play. Hay que moverle más. Y listo. Y tenemos la opción latch, que es de donde yo mueva. Por ejemplo, si le bajo el volumen, se va a quedar ahí para todo el resto. No es la diferencia del touch, que es que yo muevo y se regresa a donde estaba. Vamos a ver el ejemplo. Si aquí le bajo, ya se queda ahí para siempre el volumen. Si vuelvo a subir, se queda ahí. Mi recomendación, por ejemplo, si quieren editar voces, las voces ahorita son lo que más se automatiza, es ponerle en touch y irlo escuchando. Y de esa manera es mucho más fácil de lo que se va moviendo. En el caso de que digamos, no, este parámetro ya no quiero utilizarlo, únicamente le apagamos y ya no va a estar haciéndose el cambio de paneos en este caso, o si quieren definitivamente borrarlo, pueden escogerlo y suprimirlo. Y listo. En este caso hicimos con un ecualizador nativo que, como les dije, clic derecho y automatizar. Al igual que en los compresores. Y en todos los plugins que tengamos de Studio One de Presonus, que podemos ver aquí por fabricantes. Los de Presonus, cualquiera de estos, ¿no es cierto? Vamos a poner un flanger también. Todos los parámetros de cualquier plugin de Studio One es automatizable. En el caso de que yo quiera poner un plugin de terceros, por ejemplo, un compresor tipo 1176, aquí si presto clic derecho, no me da chance de automatizar esto. ¿Cómo lo haría? Aquí en la parte superior dice modo de automatización. Le puedo poner tocar. Le pongo de inicio que comience a tocar. ¿Qué hice ahí? Justo cuando está el turun, tun, tun, le subí el volumen para que el input para que comience a comprimir más. Ahora quiero que sea el ataque. Ahorita está un ataque medio. Va a ser un ataque rápido. Y de esa manera ya tengo automatizado. Otra forma de automatizar, si quieren copiar, por ejemplo, el parámetro que tenemos aquí del volumen, quieren copiarlo el volumen al input level, lo que hago es clic derecho, agregar o quitar. De esta manera vemos todos los parámetros que están ya agregados para automatización y los que puedo agregar. Por ejemplo, aquí en inserto me sale el inserto 1, GenCom76, y lo que quiero yo modificar es el in level. Entonces le buscamos aquí. Power Release. Ya, por ejemplo, ahorita no sé exactamente cuál es, pero una forma fácil de saber es poner a grabar y moverlo. Listo, de esa manera ya tenemos. Y vemos que es el Master In Level, no se llama In Level nada más, se llama Master In Level. Entonces, yo quiero en vez de estarle moviendo aquí, quiero hacer más fácil así, porque sé que esta parte va a ir así. O si quiero copiarle, puedo hacer así. Control C. Control V. Y ya tenemos la misma automatización que tenemos aquí arriba, tenemos aquí abajo. ¿Podríamos utilizar esto en un compresor? No lo sé, puede que para algo creativo o para lo que ustedes deseen, pero ya es una opción de poder copiar. Como les dije, esto es muy fácil, así que vamos a quitar otra vez todos estos porque no los necesito.
y vamos a quitar el compresor. En este caso fue muy fácil encontrarle los parámetros porque eran poquitos dentro del ecualizador. Pero en cambio, si yo quiero agregar algo aquí del Kirchhoff, por ejemplo, que es un plugin completo, tiene demasiadas cosas. En este caso igual le recomendaría pongan lo que quieren hacer, tocar. Ya hice cualquier cosa únicamente para que vean. Y aquí podemos ver que se movió la frecuencia 1, la frecuencia y la ganancia. El Q1 se movió y tampoco lo demás. Puede que realicen estos movimientos bruscos, sí, no es muy común, pero más sería para cosas pequeñitas. Vamos a poner algunos plugins aquí y voy a mostrarles unas cosas. Ponemos un delay y un compresor. Y si yo quisiera, por ejemplo, modificar el peak reduction del compresor, vamos igual aquí, clic derecho, agregar. Aquí en insertos vamos a decir 1, 2 y 3, que son las posiciones que tiene, por ejemplo, el Kirchhoff, el LA2A y el S300, que es un delay. Voy aquí al LA y elijo aquí, yo quería reducir el peak reduction, agrego y listo. Si yo le cambio de posición, me va a salir aquí al revés del inserto 1 esto, pero va a ser lo mismo, únicamente el parámetro. En caso que quieran elegir así, si no, ya les dije la otra forma más fácil, que es aquí solo de tocar o leer y ya está fácil. Muy bien, una vez que ya han automatizado, mi recomendación es elijan y pónganle leer, porque de esa manera si se equivocaron algo y volvieron a tocar el parámetro sin querer, únicamente va a estar el leer y no se va a modificar nada, al menos que quieran modificar y se dejen en tocar. También podemos automatizar los envíos a auxiliares. Por ejemplo, vamos a crear un canal de efecto y aquí vamos a poner este mismo que estaba puesto antes. Y vamos a hacerle un envío a ese. Destino, efecto 1. Pues ahí está el delay, ¿verdad? Tenemos aquí el efecto. En el caso de que yo quiera modificar que se prenda o se apague, clic derecho, editar. Vamos a hacerle, aquí te muteas, aquí te activas, aquí te muteas. Listo, veamos cómo quedó. Y de esa manera ya tienes también automatizado los efectos de envío. Vamos a también automatizar el nivel, que se vaya modificando. Bueno, justo le hice donde le apagué. Como les dije, pueden automatizar absolutamente todos los parámetros dentro de Studio One. Si tienen alguna duda, consulten el manual o déjenlo en los comentarios del video, con gusto les responderemos. Si quieren saber más a profundidad la diferencia entre leer, touch, latch y escribir, tenemos otro video que les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba. Vamos a ver un ejemplo práctico que hice recién en una mezcla. Esta es una mezcla que entregamos hace poco y quiero mostrarle aquí unas automatizaciones que hicimos. Por ejemplo, aquí hicimos unas pequeñas automatizaciones de algunas palabras para aumentarle el volumen a estas palabras para que se entiendan mejor dentro de la ganancia, que eso los puedo indicar en otro video. Aquí en cambio hicimos igual de ganancia, pero más que todo en respiraciones. Pero lo que quería mostrarles son estos envíos de aquí. Estas automatizaciones les sirven más que todo para cosas creativas. Por ejemplo, vamos a enseñarles este parámetro de aquí que está prendido y apagado. Es el envío al delay, a este delay, para que esta palabra se repita únicamente la última frase. Sin ti, sin ti. Igual aquí, es lo mismo. Tú, pasa tú, mejor. Está un poquito desvanecido y todo eso, pero eso fue a propósito porque el cliente me lo pidió así. Esta automatización fue muy divertido hacerlo porque si no haría eso hubiera tenido que poner aquí un delay y automatizar el prendido y apagado, y aquí igual. Que también podemos hacerles, si queremos aquí por ejemplo ponerle aquí, ponemos el delay y digamos que solo quiero que se active para podría aquí
clic derecho en bypass, editar automatizaciones bypass. Entonces la apago y únicamente en esta partecita se va a activar. Sin ti nada me... Pero ¿por qué no hice de esta manera y le hice por envío? Porque como necesitaba el mismo delay para dos canales diferentes, en vez de estar poniendo un delay para el uno y otro delay para el otro para que no me consuma tanto CPU, mejor le dejamos de uno general y así ocupamos. Y en el caso de que queramos modificar otro envío, por ejemplo aquí está hecho también una modificación de volumen, por eso está aquí puesto el canal. En el caso de que yo quiera modificar, por ejemplo, este room que estoy utilizando acá, digamos que quiero modificarle un poco el pre-delay. Entonces voy aquí, voy a tocar o escribir porque es la primera vez que voy a hacer. En este caso voy a poner escribir. Y vamos a ver que aquí abajo del delay se va a crear un canal nuevo. Studio One va a crear un canal nuevo de automatización cada vez que muevas un parámetro nuevo de un canal que no esté modificado. Por ejemplo, aquí el delay, si le moviera el paneo, únicamente me cambiaría ahí que estoy viendo, más no me crearía otro canal. En este caso, como este no está modificado nada, vamos a ver qué pasa. Sin ti nada me sale. Vemos que aquí ya se me hizo un pico aquí porque yo le moví esto. Y se creó un canal nuevo como yo les dije. Entonces aquí le ponemos leer y ya va a leer lo único que hice ese cambio. Recuerden, las automatizaciones son la diferencia entre una gran mezcla y una excelente mezcla. Los pequeños detalles en los instrumentos, en las voces o aprender a apagar un efecto en un momento específico puede ser una gran diferencia. Si tienes alguna duda, déjanos abajo tu comentario y con gusto te la responderemos. Apoya este canal dándole like y compartiéndolo con alguien que necesite. Y si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.